Vayamos a tratar por fin el último apartado, titulado ¿Hay realmente un yo dentro de nosotros?, donde explicaremos las posturas filosóficas del filósofo de la mente Daniel Dennett, el filósofo de la mente más puntero de la actualidad, seguramente. Se adscribe al materialismo, si bien no al materialismo eliminativista, a uno algo distinto. Y la idea de esta sesión es criticar lo antes visto desde Nagel y ver qué implicaciones va a tener acerca de qué es la conciencia y qué es el yo, que como decíamos eran las preguntas iniciales por las que surgía esta unidad. Bien, Daniel Dennett, filósofo estadounidense. ¿Cuál es su objetivo? Pues como él mismo afirma, su idea es ser capaz de explicar la conciencia por completo sin recurrir al alma, a explicaciones dualistas o a procesos misteriosos. La propuesta que va a lanzar tampoco es simplemente la afirmación de que todo es cerebro de manera simplista, es algo más sofisticado. Para este fin, el autor considera la idea del teatro cartesiano como la principal idea que nos conduce a errores y que por tanto debemos desechar. Esta idea de que en los procesos mentales hay un punto central donde toda la información se junta o se condensa, que es observada por el yo, que hace espectador, desde una pantalla que es la experiencia. Bueno, hoy en día muy poca gente, como hemos dicho antes, defiende el dualismo, los científicos hoy en día no creen en el alma, pero, como afirma Dennett, muchos supuestos materialistas forman lo que él denomina materialismo cartesiano. Aunque abandonen la idea de que existe el alma, siguen imaginando que hay una especie de centro de control, un lugar en el cerebro donde todo se junta. Nagel ha reforzado esta idea con su artículo ¿Cómo se siente ser un murciélago?, donde quiera que haya mente consciente, hay experiencia subjetiva, hay punto de vista. La idea de Dennett es demostrar que el teatro cartesiano no existe. Porque mirad, cuando hablamos de que hay mente consciente y de que hay experiencia subjetiva, nos encontramos sin embargo en problemas cuando tratamos de localizar de manera precisa esta experiencia subjetiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la experiencia subjetiva? No hay un único punto exacto en el cerebro donde se condense toda esta información. No hay ningún observador en el cerebro. Esta idea implica, que es lo que trataremos más adelante, que también tenemos que desechar la idea de yo que tenemos. No hay ningún yo que observe nada internamente. Y la conciencia no es algo que surja en ningún lugar especial. Frente a la idea de que el proceso de generación de la conciencia se produce de manera jerárquica, vertical, donde hay una figura central que toma todas las decisiones, sobre las que recae todo el peso del proceso de la información y de la toma de decisiones, el propio Dennett propone una teoría alternativa, que es la teoría denominada modelo de bocetos múltiples. La mente no funciona de manera jerárquica, con un director de orquesta, un capataz, que dirige dónde se encamina la información y qué acciones tomar. Es decir, esta imagen que veis es cómo no funciona la mente. La mente no funciona desarrollando interpretaciones hasta que el director, el yo, decide cuál es la interpretación buena, y esa es la interpretación que sí finalmente sale a la luz. Más bien, la mente funciona como una red, como un sistema distribuido, sin orden, jerarquías ni punto único de control. Muchas partes operan al mismo tiempo. Diferentes procesos neuronales trabajan en paralelo. Unos se encargan de la visión, otros de la memoria, otros del lenguaje, otros de preparar acciones, etc. Los procesos se influyen mutuamente, pero no necesitan un lugar central donde reunirse. Cada una trabaja por su cuenta. De manera individual realiza tareas y propone versiones
no definitivas, borradores, de la acción que se debe ejecutar. No hay entonces ningún texto final que sale a la luz. Lo que hay son continuos borradores circulando, modificándose constantemente, y no hay nadie que decida tampoco cuál es la interpretación que sale a la luz. Algunas interpretaciones se refuerzan, se conectan con el lenguaje, influyen en la conducta o se almacenan en la memoria, y otras simplemente desaparecen. No existe un manuscrito final que alguien lea, lo que hay es un proceso continuo de edición y reescritura. La conciencia así no es un producto terminado en un lugar concreto, sino esta misma dinámica de continuo edición y reedición. Vamos a ver. La idea de Dennett es explicar la conciencia como se explican todos los demás organismos en la naturaleza, es decir, mediante selección natural. ¿Cómo hemos llegado los seres humanos, que somos seres muy complejos, a existir? Pues porque se han juntado miles y miles de millones de células, cada una realizando una tarea simple. Pues de ese mismo modo funciona la conciencia. Tenemos miles de millones de células, de neuronas, realizando cada una por su cuenta, por separado, tareas simples. Su único interés es sobrevivir y perpetuarse. Igual que el de los trabajadores de una compañía es recibir un sueldo y que no le echen. Entonces, cada célula trabaja por su interés, de manera particular, privada. Lo que pasa, bueno, y lanzan sus propuestas. Algunas se adaptarán mejor al medio y otras peor. Y las que mejor se adapten al medio serán las que tengan más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Pues así sucede también con la conciencia. Todas nuestras neuronas trabajan para sus tareas particulares y todas lanzan modelos, bocetos, de interpretaciones posibles para lo que está sucediendo. Las mejor adaptadas serán las que sobrevivan, ya está. No las que escoja nadie, ni siquiera las correctas o las mejores. Y lo que Dennett denomina conciencia es este proceso de generación de bocetos múltiples. Bien, si no se entiende esto, podemos imaginar, por ejemplo, una colonia de termitas, una colonia de hormigas. En una colonia de termitas o de hormigas hay un claro control, un claro orden. Se genera lo que se denomina mente colmena. Parece que hubiera como una inteligencia superior que organiza dónde tienen que ir las termitas, dónde tienen que dirigirse, a dónde tienen que llevar la comida, pero no hay nada de eso. ¿De acuerdo? Simplemente cada hormiga vela por su propio bien. Lo que pasa es que su propio bien coincide con el bien de la colmena. Pero esa colmena no tiene ningún director que dé órdenes. ¿De acuerdo? Nosotros, en cierto sentido, seríamos como la colmena. Ahora me explico mejor. Primero quiero dejar claro el carácter no fijo de la conciencia ni del yo. Es decir, frente a la idea de que tenemos un conceptualizador, un director que decide cuáles son las interpretaciones finales, la idea de Dennett es que nunca tenemos una interpretación final de nada. Estamos en una continua reescritura de nosotros mismos y de nuestra conciencia. Solo soltamos bocetos, cada parte suelta un boceto. ¿Por qué no hay una versión final? Porque no hay nadie que le dé el visto bueno. Cada parte suelta un boceto y si sobrevive, tendrá más posibilidades de hacerlo otra vez cuando se encuentre en la misma situación. ¿De acuerdo? Es una imagen naturalista, biologicista. La idea de manera simple es tratar de entender procesos complejos y multifactoriales mediante procesos simples. Un ordenador puede hacer tareas complicadísimas, pero realmente esto es simplemente porque se han juntado un montón de procesadores que realizan tareas simples.
Por separado no tienen gran mérito las funciones de estos procesadores, pero cuando se juntan, pues pueden crear cosas como Internet. Esto sería algo parecido a lo que sucede en nuestra mente. Vamos a explicar entonces el yo. Dennett afirma que no hay algo así como un yo en ningún sitio, no hay una sustancia unitaria. ¿Qué es lo que hay entonces? Una narración. Una narración es una historia en continua construcción. Al cerebro le interesa, por su propia supervivencia, a todas las partes del cerebro le interesa por su propia supervivencia, crear la impresión de que hay un yo estable, de que hay una especie de colmena, ¿de acuerdo? Las termitas funcionan pensando en su propio bien y su propio bien coincide con el bien de la colmena. Lo mismo sucede en nuestra mente. No es que haya un yo en ningún sitio. El yo no es más que una manera abstracta de entender cómo se organizan todas las partes de nuestro cerebro, cómo se organizan nuestras experiencias, nuestros recuerdos, nuestras acciones. Entonces, el cerebro, todas las partes del cerebro, lo que hacen es organizar de manera coherente las experiencias percibidas, creando una especie de historia. La historia lo que hace es crear la ilusión, la impresión de que somos un yo estable. No es que sea una cosa física, es un recurso teórico. Por ejemplo, un centro de gravedad no es algo que exista, no está en ningún lugar, pero es algo que es útil para explicar el movimiento. Pues el yo es lo mismo, es un mecanismo evolutivo, mediante el cual muchas células, muchos organismos pueden sobrevivir. ¿Por qué sobreviven todos los organismos de nuestro cuerpo? Porque crean la ilusión de que son una única cosa unitaria y entonces trabajan para el mismo fin. Pero es que esta única cosa unitaria no existe. Es una forma como se organizan todos los mecanismos del cerebro. ¿De acuerdo? Este yo es una narración entonces, resultado de la historia personal, de las experiencias, de la memoria, del lenguaje, de los recuerdos, que es lo único que hay en la mente, que forman la ilusión de que hay una especie de organización en todo eso, de que hay una especie de estabilización de esa información. Eso es el yo. El proceso de organización y estabilización de la información que hay en el cerebro. Por ejemplo, pensad en Wikipedia, que está en constante edición. No hay un momento único en que un artículo de Wikipedia esté terminado. Hay múltiples versiones, hay correcciones, hay añadidos, hay borrados. Lo que tú estás leyendo en Wikipedia ahora mismo no es más que la versión que en ese momento está activa. No hay un manuscrito original final escondido en ningún lugar. Lo mismo con el yo. Nosotros nos estamos reescribiendo continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esta imagen es bastante ilustrativa porque lo que muestra es cómo cada parte del cerebro, cada individuo que vela por su propio bien, crea una ilusión de que hay un yo estable. ¿De acuerdo? El yo entonces es un punto abstracto que organiza nuestras experiencias, recuerdos y acciones. Podemos imaginar el cerebro, si os es útil pensar así, podemos imaginar el cerebro en conjunto como un autor múltiple. De múltiples partes. Múltiples partes del cerebro escriben múltiples bocetos. ¿De acuerdo? Y crean un yo, que es una ficción, pero es una ficción útil para sobrevivir. Y este yo crea la ficción de que hay un personaje central en la historia. No hay ningún personaje central. Hay miles de millones de partes que funcionan al unísono. Otro ejemplo más, y este es el último. Pensad en una nación, ¿de acuerdo? Como en España, por ejemplo. Una nación no está en ningún sitio. Y los límites de una nación se deciden, pero pueden reescribirse, pueden borrarse. ¿Qué es lo que hace que un sitio sea una nación y no otro? Un mero acuerdo teórico. Es una forma de organización teórica.
¿La nación de qué está compuesta? De españoles, la nación española. Pero los españoles que son individuos privados, cada uno con su tema. Simplemente nos organizamos así. ¿Por qué? Porque es útil. De cara a funcionar con el resto del mundo, es útil entender que un sector de la Tierra es España y que otro es Francia. Eso es útil para el comercio, para las relaciones, para que no haya guerras entre los propios ciudadanos, para que se sientan todos del mismo país, de la misma cultura. Es útil. Pues lo mismo con el yo. Yo soy un conglomerado de células. Ya está.